Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra. En esta clase vamos a ver una cosa que puede estar muy confuso para los hispanohablantes y eso es las preposiciones in, on y at. Entonces, en este video voy a tratar de esas preposiciones. Traté de esas preposiciones antes, tengo otro video nivel A1 principiante. Voy a poner un enlace abajo para esa clase, para hacer un repaso. Aquí en este video quiero dar más ejemplos porque el video de nivel A1 solo vimos las reglas básicas. Antes que empezamos, no olviden que ahora se puede unir a mi canal aquí en YouTube. Hacen un clic en el botón de unirse o abajo voy a poner un enlace en este video. También pueden visitar mi sitio web Inglés con Richard, donde pueden descargar PDFs, MP3s y videos. Ok, vamos a seguir con la clase. Antes que vemos las reglas, vamos a recordar que en español esas tres preposiciones in, on y at se puede traducir al español a la palabra en, a la preposición en. En inglés hay tres preposiciones, in, on, at. Y en español solo uno, en. Y eso puede ser confuso a veces por los hispanohablantes. Vamos a empezar con la preposición in. ¿Cuándo se usa in? Aquí tengo tres ejemplos para empezar. In a garden, in a room, in a swimming pool. Y aquí tengo la regla principal. Usamos la preposición in para espacios cerrados. Por ejemplo, in my room, in the living room, que es en la sala. Otra regla, adentro de objetos, adentro de espacios de tres dimensiones. En ese sentido, room es de tres dimensiones. In the backpack, que es en la mochila. Usamos en lugares con límites definidos, por ejemplo, in the park, en el parque, y usamos in para ciudades y países, in London, en Londres, en México, en México. Aquí tengo algunos otros ejemplos. In a building, in a box, in a country, in a city, in the sea, in the river. So, principalmente este es para espacios de tres dimensiones, como aquí en estas fotos, in a room y en a swimming pool. En a swimming pool estás adentro del agua, entonces es tres dimensiones. In a room está un espacio de tres dimensiones. In a garden, bueno, un garden es plano, pero lo vemos como esta regla aquí. Es un espacio cerrado, es un lugar con límites definidos. Entonces, estamos aplicando esa regla. Eso también aplica en una ciudad o en un país. Ok, son las reglas básicas para in. Vamos a seguir con la preposición on. Aquí también tengo tres ejemplos. On an island, on a table, on the wall, and on the floor. En la pared y en el piso. Son cuatro ejemplos, perdón. Ok, usamos la preposición on para superficies. Esas cosas planos más de dos dimensiones. Por ejemplo, on the table es un superficie plano. The book is on the table. El libro está en la mesa. Cuando hice este video antes de este tema, alguien me comentó que pueden decir en español sobre la mesa. Cuando, por ejemplo, aquí con este ejemplo, no sé si en España, en México generalmente dicen en la mesa. Pero también pueden decir creo en español porque alguien me dijo antes sobre la mesa.
Pero hay otra preposición en inglés que es over. Over es como sobre la mesa, es over la mesa para mí la traducción. So, aquí en inglés, cuando tenemos una situación aquí, decimos on the table, on the table. Otro uso de esta preposición es para partes del cuerpo. Por ejemplo, on the arm, on the head. His hat is on his head. Su sombrero está en su cabeza. Y aquí tengo algunos otros ejemplos. On the floor, en el piso, superficie plano. On his shirt, superficie plano, o tal vez es como parte del cuerpo. On the front page, en la portada de un periódico, es un superficie plano. On your nose, bueno, no es un superficie plano, pero así decimos. On your face, on the moon. So, la regla aquí para la diferencia entre in y on es in es más para espacios de 3 dimensiones, espacios cerrados con límites definidos, y on es más para superficies planos como walls, paredes, floor, piso, ceiling, que es techo. Ceiling es techo adentro. Afuera el techo se llama the roof, pero también decimos on the ceiling si la cosa es adentro, the light is on the ceiling, y on the roof, the cat is on the roof. Ok, very good. Vamos a seguir con la preposición at y tengo más ejemplos. Primero tenemos at the door, después tenemos at the roundabout, que en español es en la rotonda, y tenemos at the reception. Cuando usamos la preposición at, usamos la preposición at para lugares comunes, por ejemplo, at home, at school, at university, at the hospital. Aquí tengo un ejemplo. I'm at home right now. Estoy en casa ahora mismo. Otra vez fijamos en el español, estamos usando en, como en los otros ejemplos para in y on en español, para esas 3 palabras es en. También usamos at para lugares específicos, por ejemplo, at the Natural History Museum, at Cambridge University. So, el Natural History Museum es un lugar específico en Londres. Cambridge University es un lugar específico. Para esos lugares específicos usamos at. Tengo más ejemplos aquí del at. Mike works at the university. Mike trabaja en la universidad. Otro uso, sitios concretos de un establecimiento. Por ejemplo, at the door, someone is at the door, at the window, etc. There's someone at the door, hay alguien en la puerta. Por ejemplo, aquí como este. She's knocking on the door. She's knocking on the door, but she is at the door. O sea, ella está tocando en la puerta, she's knocking on the door, but she is at the door. Ella está, supongo en español, en la puerta, ahí digo. Otro uso es para citas, por ejemplo, at the party, at the meeting. Rebecca isn't here, she's at the party. Rebecca no está aquí en este momento, ella está en la fiesta. Agregué aquí en el español en este momento, no está en el inglés. Ok, very good. Esas son las reglas básicas que vimos en la primer nivel. Voy a poner un enlace al video que vimos antes con esas reglas también. Vamos a ver otros ejemplos, algunas excepciones y otras reglas un poco más profundos. Aquí tenemos otros ejemplos del uso de on primero. In Britain, they drive on the left.
En Gran Bretaña conducen por la izquierda. Decimos en inglés on the left, on the right, que en español es otra preposición por la izquierda, por la derecha. Usamos on para pisos en un edificio. The office is on the second floor. La oficina está en el segundo piso. Decimos on the ground floor, on the first floor, on the second floor. I have a lot of things on my to-do list. Tengo muchas cosas en mi lista de tareas pendientes. Usamos on para listas de cosas. It's on my list. He worked on a farm. Trabajó en una granja toda su vida. Aquí es on a farm. London is on the River Thames. Londres está en el río Támesis. Usamos on para ríos, on the river. Y Cancún is on the Caribbean coast. Otro uso de on para cuando un pueblo o una ciudad está en la costa. It's on the coast, it's on the Caribbean coast, it's on the south coast. Vamos a seguir con algunos otros usos de in. I like to sit in the front row in the theater. Me gusta sentarme en la primera fila en el teatro. Decimos en una row, en un line. Se dice line como es la cola. O en British English se llama un queue. In the line, in the row, in the queue. Mike, otro uso. Mike is in bed. Mike está en la cama, in bed. There are a lot of clouds in the sky. It looks like it's going to rain. Decimos in the sky. Recuerda que sky en inglés, aquí estamos hablando, es cielo en español, pero no tiene, cuando decimos sky en inglés no es nada religioso, es lo que está arriba de nosotros. Cuando queremos hablar del cielo como en términos religiosos, tenemos que decir heaven, es otra palabra. Pero también decimos in heaven, so otro uso de in the sky, in heaven. He works in the IT department. Usamos in para departamentos en empresas. That's my sister in the photograph. Usamos in para fotos. Have you seen the news in today's paper? Usamos in para periódicos o in the magazine, in la revista, or in a book, in a newspaper, in a magazine, in a book. When I was a child, I liked to sit in the front of the car. Usamos in para front, in the back. Cuando era un niño me gustaba sentarme en la parte delantera del auto. So, otros usos de in y on en la próxima tengo. Antes que seguimos, voy a repetir esos para ver más de la pronunciación. In Britain, they drive on the left. The office is on the second floor. I have a lot of things on my to-do list. He worked on a farm all his life. London is on the River Thames. Cancun is on the Caribbean coast. I like to sit in the front row in the theatre. Mike is in bed. There are a lot of clouds in the sky. It looks like it's going to rain. He works in the IT department. That's my sister in the photograph. Have you seen the news in today's paper? When I was a child, I liked to sit in the front of the car. Vamos a seguir con más ejemplos. Primero, más ejemplos de act. Sign at the bottom of the page. Firme en la parte inferior de la página. At the bottom of the page, at the top of the page. My house is at the end of the street. Mi casa está al final de la calle.
There is a yard at the back of the house. Hay un patio en la parte trasera de la casa. At the back of the house, at the front of the house. I like to sit at the front of the theater. Now, compara este que dije antes en la pantalla anterior, cuando dijo, I like to sit in the front row, in la primera fila, pero I like to sit at the front. Aquí no estoy hablando de la fila, solo estoy hablando de todo el teatro at the front. Decimos at the front, pero en la fila. Compara también, there is a bank at the corner of the street. Hay un banco en la esquina de la calle. A veces dicen creo, on the corner, que es más común tal vez en Estados Unidos. Y there is a light in the corner of the room. Hay un luz en el rincón de la habitación. En inglés, rincón, es un corner, si es adentro, y si es afuera también, si es una esquina en español, se llama corner en inglés. Cuando tienes dos paredes o dos edificios así, se llama afuera corner y adentro corner. Pero afuera decimos at the corner y adentro de la casa decimos in the corner. Cuando una persona está en una institución decimos, por ejemplo, in hospital, in prison. My mum is in hospital. Jake is in prison. Pero usamos at con home, work, university, school or college. At home, at work, at university. At school, at college. I'll be at work until 5 p.m. and I'll be home at 6 p.m. My son is at school right now. Finalmente, con transporte, we say on a bus, on a train, on a horse, on a bike, on a plane, but in a car or in a taxi. There were a lot of people on the bus. I saw Mike on his motorbike. Motorbike is inglés británico. En inglés de Estados Unidos se llama motorcycle. He hates spending hours in his car stuck in the traffic. Aquí tenemos dos ejemplos de in. Tenemos in his car y también decimos in traffic. Muy bien, entonces déjame leer esos. Antes que terminamos, voy a leer esos aquí para que tengan la pronunciación. Sign at the bottom of the page. My house is at the end of the street. There is a yard at the back of the house. I like to sit at the front of the theater. There's a bank at the corner of the street. Aquí usé la contracción. There's a light in the corner of the room. My mum's in hospital. Aquí también usé la contracción. My mum's in hospital. Jake's in prison. I'll be at work until 5 p.m. and I'll be at home after 6 p.m. My son is at school right now. There were a lot of people on the bus. I saw Mike on his motorbike. He hates spending hours in his car stuck in the traffic. Con eso hemos terminado esta clase, preposiciones de lugar, in, on y at. No olviden unirse a mi canal aquí en YouTube y también pueden visitar mi sitio web inglesconrichard.com para PDFs, MP3s y videos. Muchas gracias por ver este video. Goodbye.